Vamos a hablar de uno de los tratamientos más antiguos de la medicina, las ventosas o hijama en árabe. Está olvidado en lo que llamamos medicina científica, pero en pleno uso en lo que la OMS denomina medicinas tradicionales y complementarias, MTC, que están formadas por medicinas tradicionales como la china y la ayurvédica y las complementarias muy aceptadas y extendidas en Occidente. Recordemos al famoso nadador Michael Phelps lanzándose a la piscina de los Juegos Olímpicos de 2016 con varios círculos rojos en sus hombros y espalda producidos precisamente por la aplicación de estas ventosas. Las ventosas son dispositivos utilizados con el fin de crear succión en la piel con diversos propósitos terapéuticos. Se suelen utilizar unos vasos o recipientes de cristal que se aplican sobre la piel de los que se extrae el aire mediante calor o con el uso de un aparato de succión. Esta succión crea una presión negativa que permite la descompresión miofascial, membranas que envuelven a los músculos. A medida que la piel entra en la copa o vaso, se levantan las fibras musculares y aumenta el flujo sanguíneo en el área. Sucede lo contrario que en el masaje, que utiliza la presión directa para liberar la tensión. Las ventosas secas utilizan el bombeo para atraer el tejido de la piel dentro del vaso o de la copa. El tejido subcutáneo se introduce en las copas y se mantiene en su lugar durante un pequeño periodo de tiempo, entre 5 y 15 minutos. Las copas pueden permanecer en un mismo lugar o también pueden deslizarse, y hablamos entonces de ventosas dinámicas. Las ventosas húmedas añaden sangría. Después de crear una succión suave, se retira la copa y se hacen pequeñas incisiones en esa área de la piel. Después se realiza una segunda succión para extraer la sangre en pequeñas cantidades. En los escritos históricos se describen los objetos o materiales utilizados como ventosas: los huesos, el bambú, nueces, conchas marinas, calabazas, etc. Poco a poco todos ellos fueron reemplazados por vasos o copas de diferentes tamaños y materiales, especialmente de vidrio. Su uso data de miles de años antes de Cristo. Cada cultura o cada tipo de medicina adaptó la explicación del mecanismo de acción a sus concepciones sobre la salud y la enfermedad. En el antiguo Egipto, la información sobre las ventosas aparece en el papiro de Ebers, redactado en el 1500 a.C., fechado en la dinastía XVIII, en el octavo año del reinado de Amenhotep I. No obstante, se trata de una copia de otro texto del 3500 a.C. Recordemos la importancia de los fluidos para la cultura egipcia. Recomienda este tratamiento para la fiebre, el dolor, vértigo, dismenorrea, falta de apetito y también estreñimiento. Se encontraron imágenes de ventosas en el templo de Komombo y en el de Luxor. En Grecia, en el Corpus Hippocraticum, encontramos varias referencias al uso de ventosas, lo que indica que debió pasar de Egipto a la Grecia arcaica y a la Grecia clásica. Se transmitió luego a la medicina romana y a la medicina árabe, de ahí a la Europa de la Edad Media Latina. Los griegos adaptaron a su medicina el uso de las ventosas. La enfermedad provenía de la pérdida del equilibrio de los humores, tanto en cantidad como en calidad, que había que restablecer por diferentes procedimientos. Uno de ellos fue el de las ventosas, especialmente las húmedas. Veamos unos ejemplos. En el libro sobre la medicina antigua, cito, las ventosas que tienen un estrechamiento y están ideadas precisamente para extraer y succionar los líquidos de la carne, igual que otros instrumentos de este tipo. En el mismo libro, más adelante, decimos que hay dos tipos de ventosas. Cuando la fluxión está formada lejos de la superficie de la carne,
es preciso que su círculo sea estrecho y ella misma ventruda, no muy alargada en la parte de la mano y no pesada, porque al ser así suele atraer en línea recta y dejará bien absorbidos en la carne los humores que están distanciados. Pero si la dolencia es mayor y está extendida en la carne, la ventosa ha de ser parecida en lo demás, pero con un círculo grande. Así pues, veréis que atrae de muchas más partes, lo que causa el dolor hacia el terreno conveniente. Del libro sobre las articulaciones. La aplicación de numerosas ventosas al alrededor para hacer salir las vértebras hundidas es un proceder muy erróneo, pues las empujan más hacia adentro que hacia afuera, y los que así proceden ni tan siquiera saben esto, que ante la aplicación de objetos más grandes, mayor lordosis sufren los pacientes al contraerse la piel hacia arriba. Por último, del libro sobre la visión, cito: para la oftalmía anual y epidémica es conveniente la purga de la cabeza y del bajo vientre, y si lo soportare el cuerpo, es conveniente para alguno de tales padecimientos la sangría y las ventosas en las venas. En China, el herbolario taoísta Ye Wong, del 281 al 341 después de Cristo, escribió sobre las ventosas y sus usos. No obstante, también se habla de las mismas en el Wu Xi Er Bing Fang o Wu Xi Er Bing Fang, un libro escrito en seda fechado en el 215 a.C. En el siglo XVIII, el médico chino Chao Chemin escribió un suplemento al tratado de materia médica Bencao Gangmu Shiyi, que describe detalles de la historia y el origen de diferentes tipos de ventosas, formas de copas, sus funciones y usos en el tratamiento de enfermedades. Durante la Edad Media, las ventosas ganaron popularidad en Europa gracias a los avances en la medicina y la difusión de nuevas técnicas terapéuticas. Se utilizaban principalmente para sangrar y purificar la sangre, tomando la teoría de los humores como base. Sin embargo, con el tiempo estas prácticas cayeron en desuso. El empleo de ventosas fue progresando a través de los siglos. En el XIX en Europa y América se emplearon sobre todo las ventosas húmedas. Hubo empresas que fabricaron equipos para ser utilizados por los sanitarios. Tras decaer con los años, en la década de los 50 del siglo XX, estudios rusos y chinos sobre su eficacia volvieron a introducirlas en diferentes contextos sanitarios de ambos países. En la actualidad, las ventosas han experimentado un resurgimiento en las medicinas complementarias y la fisioterapia, siendo utilizadas para aliviar dolores musculares, mejorar la circulación y reducir la inflamación, sin que haya evidencias claras de su eficacia. Se han desarrollado nuevas técnicas y materiales para su aplicación, como las ventosas de silicona y las ventosas con bomba de succión, que permiten un mejor control y ajuste de la presión ejercida sobre la piel. Aunque, como hemos dicho, su eficacia no ha sido probada científicamente en todos los casos, muchas personas han encontrado alivio y beneficios para su salud a través de la terapia con ventosas. Advertimos que también puede provocar problemas. Bien, y hasta aquí el tema de hoy. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.